center, ¿sí? Y el man nunca ha armado nada, pero quiere demostrarle a su esposa que él es Bob el constructor. Entonces, arma el mueble y se le cae el mueble encima, ¿sí? Le fractura la pierna, ¿cierto? ¿Por qué pone la pierna? Porque es muy sagaz para que el mueble no se le caiga. Pues evidentemente un mueble hechizo de madera hechiza de home center, pues no es un trauma severo, ¿cierto? Es un trauma de una baja energía que le está produciendo una herida, y si le fractura, pues es una fractura. Ahora, si el man, ese mismo man, va en una moto a velocidades exorbitantes por la autopista a las 8 de la noche, donde no hay un trancón, y el man, por evitar un hueco, sale de la moto y cae en la mitad de la autopista y lo atraviesa un carro, pues evidentemente el trauma es un poco más alto, ¿no? Casual, ¿sí? Ahora, es diferente si el paciente va con su novia a San Gil y el man se cree extremista, ¿sí? Entonces se dedica a hacer espeleología y se va de bruces por todo ese poco de rocas. Entonces, ese man, pues evidentemente está la suma de la velocidad y la suma de otra cosa adicional que pues es el entorno, ¿cierto? Es una energía que no es tan alta si el paciente no ha subido más de 1 metro, pero pues sí está cayendo con un impacto. Entonces, para entender la energía tienen que saber cómo se produce ese mecanismo del trauma. Todas las heridas por proyectil de arma de fuego son de alta energía, todas. No es que porque es una pistola hechiza, que es de balines, que es que yo no sé qué, entonces no. Todas son de alta energía y todas se deben manejar de esa misma forma. Porque ¿qué es lo importante de un proyectil? No es la herida, ni la de entrada ni la de salida, es el grado de la onda explosiva que se está propagando, ¿sí? Cualquiera que haya visto CSI o Criminal ¿listo? ¿Qué es lo siguiente? Entonces ya tenemos el compromiso de los tejidos blandos y la energía del trauma. Entonces, ¿qué más debemos considerar con respecto a ese mecanismo de la producción de esa fractura? Viene lo que menos deben considerar, pero que lo tienen que tener presente. ¿Qué es qué? Doctor, ¿cómo se llama? Este palito no sé, es barato. No le puede captar a nadie con eso. Daniel, ¿qué cree usted que debe considerar de una vez? Aunque es lo menos importante, la mayoría de la gente piensa que eso es lo más importante, pero eso es lo menos importante. Pero como estamos siguiendo un patrón de conocimiento, tenemos que hablar inmediatamente de ello. ¿Qué es? Daniel. ¿Usted qué es lo primero que se ve si tiene una fractura abierta? No me diga que es hueso, ¿no? Porque lo patea. Pues que la han comprometido donde fue el trauma. O sea, usted le dan una patada en un partido de fútbol, ¿sí? Y usted sangra y se ve una fractura y se ve deformada y no puede moverla, y usted se pone a pensar, ¿qué tan comprometido? Usted se ve la sangre, ¿sí o no? La sangre que se llama. Y la sangre usted se la limpia. ¿Y qué se ve cuando usted se limpia la sangre? La herida. Muy bien, la herida. Entonces, la herida de la fractura abierta. Entonces, la herida. La herida, entonces, hay muchas formas de organizarla y clasificarla. Recuerden que lo menos importante dentro de la clasificación de las fracturas abiertas, pero la tienen que tener presente cuando es menor a 1 centímetro, de 1 a 5 centímetros y mayor a 5 centímetros. ¿Por qué? Porque eso es una medida indirecta de la severidad del trauma. ¿Por qué es indirecta? Pues porque evidentemente si la persona sufre un disparo por un proyectil de arma de fuego de 9 milímetros, pues el diámetro del orificio seguramente es menor a 9 milímetros porque es el tamaño de la bala, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que el destrozo que esté haciendo sea mínimo. Entonces por eso le decía lo de los proyectiles de arma de fuego. Lo mismo, si el paciente estaba trabajando en su finca, y entonces tiene una de esas pulidoras, que son esas máquinas que tienen unas hoces,
¿cierto? Que van a mucha velocidad y se suelta una de esas hojas, le corta la pierna, le fractura el hueso, pero pues la herida puede ser de 3 decímetros. Y eso no quiere decir que sea una herida de baja energía, porque la velocidad a la cual va la hoja de la pulidora es muy alta. Entonces, ojo con esas cosas, hay que saber interpretar adecuadamente las fracturas. El paciente puede ir eyectado, puede salir eyectado de una cicla, de un carro, y tener una herida de 2 centímetros en la pierna. Eso no quiere decir que sea una fractura de baja energía, pues si salió inyectado o si alguno se murió. Recuerden que todos los traumas en los cuales hay, pues ya vemos eso en las particularidades, pero todos los traumas en los cuales hay un muerto es una fractura de muy alta energía hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Porque puede ser que el paciente hubiera muerto antes del accidente, de un infarto del susto. Bueno, ¿sí? Entonces, ahora listo. Ya hemos hablado de todos los lindos tejidos. ¿Qué sigue? Hay una parte llamada muy importante, casual y frecuente en la anatomía que se llama el hueso. Entonces, si estamos hablando de fracturas abiertas, pues tendríamos que hablar del hueso. Entonces, ¿qué vamos a ver del hueso? ¿Qué sería importante del hueso? Doctora. Parcialmente, pero ¿por qué? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué usted cree que es importante? Sí, pero ¿por qué es importante? No, no tanto. Porque si son huesos, dependiendo del compromiso del hueso, si es un hueso largo tiene mayor riesgo, por ejemplo, de hacer un embolismo, si es hueso plano. Sí, pero no, eso ya es muy extremo. Tenemos que saber una cosa que es el tipo de fractura o la personalidad de la fractura, ¿cierto? Entonces, la personalidad o el tipo de fractura. ¿Por qué? Porque dependiendo del trazo es la severidad de la fractura. Entonces, tenemos 3 niveles de trazos de fractura. Los trazos de fractura que se llaman trazos de fractura simples. Por favor, les recuerdo que se dice fractura de trazo simple, ¿no? No una simple fractura. No es lo mismo, ustedes ya lo saben, no es lo mismo una bola negra, ¿cierto?, que una negra en bola. Es lo mismo acá, porque donde ustedes le digan a un ortopedista, ah, es que era una simple fractura, yo me quito el zapato y lo pongo. O sea, en verdad. Y de puro rabo los fracturo porque vean si están simplecitas la fractura. Entonces, es un trazo de fractura simple. ¿Cuáles son los trazos de fractura simple, doctora? Solamente está como la línea, pero ambas siguen contigo. No hay una pérdida de continuidad. Sí, pero ¿qué forma tiene? Lineal. Lineal. No. Parcialmente. Los trazos de fractura oblicuos y los trazos de fractura espiroideos. Esos son trazos simples. Claro, el trazo de fractura transverso es un trazo simple en el sentido propio del trazo, pero la energía para producir un trazo de fractura transverso es mucho mayor. Ya que los trazos de fractura intermedios son en transverso y uno que se llama en alas de mariposa. ¿Cuál es la fractura en alas de mariposa? Es aquella en la que ustedes ven un fragmento así. No sé eso a quién se le ocurrió, es muy gay, pero pues bueno, pues ni modo. Podría haber dicho, no sé, otra cosa, pero bueno, alas de mariposa, ¿sí? Entonces, no es una fractura segmentaria. ¿Por qué no es una fractura segmentaria? Porque no tenemos un segmento. ¿Qué es lo que define un segmento? ¿Qué es lo que define un segmento? Doctora, ¿cuál es su nombre? Mariana. Ah, Mariana, perdón. Los extremos. ¿Qué define un segmento de una fractura segmentaria? Que la longitud del segmento sea mayor al diámetro del hueso.
La longitud del segmento debe ser mayor al diámetro del hueso. Y pues evidentemente acá no hay, porque acá esto pues es correcto. Entonces, fracturas transversas y fracturas finadas de mariposa. Y las fracturas ya más complejas, que entonces serían conminutas, o sea, muchos pedazos, segmentarias, y las fracturas articulares. Por eso le damos parcialmente la razón a la doctora. ¿Por qué? Porque es que las fracturas articulares requieren mucha energía porque generalmente están protegidas por el hueso metafisiario, por la cápsula articular, por las estructuras ligamentarias. Entonces, para producir la fractura articular se requiere mucha energía. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podrían considerar ustedes dentro de la fractura? Que ahora que ya tenemos el hueso, tenemos la energía, es importante revisar. ¿Qué creen? Entonces, antes de eso, tenemos que considerar qué pasa cuando cómo esa energía se está disipando, ¿cierto? Porque una de las leyes de la física dice que la energía no se crea, se destruye, se transforma. Eso está también en debate, ¿cierto? Pero pues, para fines prácticos es así. Entonces tenemos cómo es la disipación de esa energía para producir esta fractura. Entonces tenemos la disipación de la energía. Entonces acá entra una cosa muy importante que ustedes van a ver en muchos libros, pero que es muy importante que entiendan, que es si la energía va de afuera hacia adentro o si la energía se disipa de adentro hacia afuera. ¿Eso qué quiere decir? Pues es como el cuento del huevo y la gallina, ¿sí? Entonces, fue primero la herida, la destrucción de los tejidos y se produjo la fractura, caso en el cual es mucho peor, ¿cierto? O sea, el trauma de afuera hacia adentro es mucho peor. ¿Por qué? Porque es más contaminante, porque hubo un objeto, una estructura o lo que sea que produjo esa fractura, rompió todo y llegó al hueso. Luego se llevó toda la contaminación del medio hacia el hueso. A, que si es de adentro hacia afuera, es decir, lo primero que se produce es la fractura y la fractura rompe los tejidos blandos y rompe la piel. ¿Listo? Que es una fractura de una menor lesión. ¿Qué fracturas son esas? Por ejemplo, una patada en un partido de fútbol, en una tibia, primero fractura el hueso y es el hueso al desplazarse el que rompe la piel. ¿Sí? Pues a no ser que mantenga un guayo filudo, ¿no? Pero el resto, pues, eso es muy diferente a que ustedes tengan, por ejemplo, la herida por producir de arma de fuego, una herida por un objeto cortante que rompe todo y luego rompe el hueso. ¿Listo? Entonces, la disipación de la energía. Y finalmente, entonces lo que nos decía la doctora acá, que es Que está infectada. la contaminación. Entonces, la contaminación. Entonces, claro, para hablar uno de contaminación, uno tiene que hablar, si va a hablar de forma objetiva, ustedes tienen que hablar de microorganismos por milímetro cúbico de superficie de tejido. ¿Cierto? Eso es lo ideal. Pero, ¿qué tienen que ustedes ver? Pues el entorno. El entorno donde se está produciendo la fractura y el tiempo. Una fractura que lleve más de 6 horas sin tratamiento es una fractura contaminada hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso es tan importante el inicio temprano del tratamiento. Y luego pues tienen que mirar el entorno. Si el paciente, volvemos al cuento, si el paciente estaba en una cueva haciendo espeleología, una cueva que está generalmente llena de murciélagos, donde hacen sus necesidades porque no hay un baño para murciélagos, ¿cierto? Entonces hacen sus necesidades donde caigan, no son baños. Entonces, el man se rueda y se unta su fractura, pues no es que se dé el emplasto de murciélago, ¿no?